Atención, historiadores y curiosos del pasado. Hola a todos los amantes de la historia y el misterio en Historia en el presente. Hoy nos sumergimos en una historia que parece sacada de las páginas de un thriller gótico. Imaginen una época de intrigas y luchas de poder en el corazón del papado, donde un papa, conocido como Formoso, se ve atrapado en una red de traiciones y venganzas. Pero eso no es todo, la historia da un giro oscuro cuando, después de su muerte, su cuerpo es sometido a un juicio macabro. ¿Puede la sed de poder llevar a tales extremos? Acompáñenme mientras exploramos la sorprendente y aterradora crónica del Papa Formoso, un episodio olvidado en las sombras de la historia. Empecemos esta escalofriante travesía. La terrorífica historia del Papa Formoso ocurrió en el siglo IX, una época oscura para el papado conocida como el Saeculum Obscurum o siglo oscuro, cuando la sede apostólica estaba sumida en feroces luchas entre poderosas e influyentes familias romanas, que intrigaban y asesinaban para controlar la Santa Sede. Formoso había sido un íntegro y abnegado clérigo, dedicado por entero a la evangelización y a una vida de rectitud. Pero al convertirse en el Papa 111 en 891, no pudo sustraerse de las sangrientas intrigas políticas de la época. El emperador Guido III de Spoulatou, monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, intentó sobornarlo para que ungiera como rey a su libertino hijo Lamberto, pero Formoso se negó tajantemente, considerando el acto una profanación del sacramento y un atropello a la dignidad papal. Temiendo por su vida ante las amenazas de los Spoulatou, una influyente familia aristócrata italiana, Formoso acudió desesperado en busca de ayuda al rey Arnulfo de Carintia, quien cruzó los Alpes al frente de un temible ejército y tras feroces batallas logró expulsar por la fuerza a los Spoulatou de Roma. En agradecimiento, Formoso coronó solemnemente a Arnulfo como nuevo emperador del Sacro Imperio en la majestuosa Basílica de San Pedro ante la furiosa mirada de los derrotados nobles italianos. Esto desató la ira implacable de Lamberto, humillado en su ambición al trono imperial, quien juró vengarse a como diera lugar. Cuando el Papa Formoso finalmente murió en 896, según cuentan envenenado por agentes de los Spoulatou, Lamberto movió todos sus contactos e influencias para que el nuevo Papa, Esteban VI, convocara un juicio póstumo contra el difunto pontífice. 9 meses después de su muerte, en 897, la tumba de Formoso fue profanada y sus restos putrefactos fueron exhumados. El cadáver, vestido con sus elegantes y majestuosos ornamentos papales, fue sentado en un trono ante el concilio convocado en la imponente Basílica de Letrán. La calavera de Formoso, con las cuencas oculares vacías invadidas por repugnantes gusanos, estaba macabramente coronada por la mítica tiara papal de 3 coronas, en una grotesca parodia del poder temporal y espiritual que representaba. Un hedor nauseabundo emanaba del cuerpo en descomposición ante los horrorizados asistentes. Durante la farsa del juicio, un atemorizado diácono debió defender al difunto Formoso, acusado de múltiples crímenes y herejías. El ultraje incluyó cargos falsos de perjurio, conspiración y de consagrar ilegalmente al usurpador Arnulfo como emperador del Sacro Imperio Romano. Tras un circo romano disfrazado de juicio canónico, el cadáver fue declarado culpable. Acto seguido, despojaron el cuerpo de sus elegantes vestiduras papales y, en un acto de brutal desprecio, le amputaron 3 dedos de la mano derecha con los que había impartido bendiciones papales. Luego, el ultrajado cadáver fue arrojado a una fosa común del cementerio de extranjeros donde eran enterrados los criminales ejecutados. Pero la venganza del rencoroso Lamberto no terminó allí. Logró que el nombre de Formoso fuera condenado a la damnatio memoriae, borrando todo rastro suyo y prohibiendo que fuera recordado. Siguiendo esta antigua práctica romana, todos los registros, documentos y obras relacionadas con el Papa Formoso fueron destruidos y suprimidos. Fue una muerte doble, pues el olvido sepultó su legado para la posteridad. Tras el macabro juicio, el cuerpo de Formoso fue arrojado al río Tíber, pero un horrorizado pescador lo rescató y le dio cristiana sepultura. Meses después, cuando el pueblo de Roma se enteró de los escalofriantes detalles del siniestro ritual, se rebeló furioso contra Esteban VI, irrumpiendo violentamente en el Vaticano. El siniestro papa fue encarcelado y más tarde hallado estrangulado en circunstancias misteriosas en su celda. En los caóticos días que siguieron, 2 papas más morirían en extraños incidentes, acrecentando el clima de pánico en Roma.
cuando por fin el Papa Teodoro II rehabilitó la memoria de Formoso, la Iglesia llevaba años hundida en las más oscuras tinieblas, con 40 papas y antipapas enfrentados en encarnizadas y sangrientas luchas de poder, conspiraciones y traiciones, en lo que se conoció como la pornocracia o gobierno de las prostitutas, por la influencia de amantes y bastardos papales. El siglo X comenzaba con un papado capturado por intereses políticos y mundanos, dominado por las poderosas familias aristocráticas romanas, lejano a su misión espiritual. Una época tenebrosa que solo terminaría en 964, con la igualmente enigmática muerte del Papa Juan XII, quizás asesinado a martillazos tras ser descubierto infraganti en lecho marital ajeno. La escalofriante crónica de Formoso retrata la faceta más oscura del alma humana y hasta dónde puede llegar la corrupción cuando la sed de poder y venganza se desatan. Una historia digna de la pluma de Edgar Allan Poe que muestra los crímenes más atroces cometidos en nombre de la religión. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta inquietante travesía por la oscura historia del Papa Formoso. Una historia que nos revela hasta dónde puede llegar la ambición y la venganza en un mundo marcado por luchas de poder y traiciones. La crónica del Papa Formoso nos recuerda que la corrupción y el ansia desenfrenada de poder no conocen límites, incluso dentro de los lugares más sagrados. Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, te invito a seguir explorando los rincones más oscuros de la historia en nuestro próximo vídeo, los líderes más malvados de la historia. En este fascinante episodio, descubriremos los oscuros pasados de algunos de los líderes más infames que han dejado una huella indeleble en el curso de la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestras emocionantes exploraciones históricas y misteriosas. Mantente al tanto de las historias que nos han moldeado como sociedad y comparte este vídeo con tus amigos para que también puedan unirse a nosotros en este viaje a través del tiempo y la intriga. Gracias por acompañarnos en Historia en el Presente, en este recorrido por la historia y el misterio. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, donde desentrañaremos los secretos de los líderes más malvados de la historia. ¡Hasta pronto!